Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer la demostración del método de Heisenberg para que puedan comprenderlo, entenderlo y aplicarlo en los problemas de estática. Pues bueno, el método de Heisenberg está creado para la resolución de armaduras complejas. ¿Pero qué son armaduras complejas? Las armaduras complejas son aquellas donde en sus nudos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D o el nudo E tienen más de dos fuerzas desconocidas. Incluso en el nodo A tendría 4 por la reacción de rodillo, pero sabemos que las reacciones las calculamos con las ecuaciones de equilibrio del cuerpo rígido, así que las podemos descartar. Pero las fuerzas internas que generan las barras, esas no las podemos descartar. Es por eso que en el nodo A, nodo B, nodo C, nodo E o nodo D van a concurrir tres fuerzas incógnitas que no conocemos. Es por eso que nace el método de Heisenberg, ya que sabemos que una armadura puede ser resuelta si en cada nodo hay solo dos barras, porque en cada nodo solo se pueden plantear dos ecuaciones de equilibrio, ya sea sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Una de estas dos se puede plantear, o ambas, mejor dicho. Entonces, por eso surge el método de Heisenberg. El método de Heisenberg nos da la posibilidad de mover cualquiera de estas barras, ya sea esta o esta, y moverla a cualquier otro punto. En este caso vamos a mover la barra AD, pero antes de proseguir, lo mejor es enumerar las barras. La barra AC va a ser la número 1, la barra CE va a ser la número 2, la barra ED va a ser la número 3, la barra DB va a ser la número 4, la barra BF va a ser la barra número 5, la barra FA va a ser la barra número 6, la barra AD va a ser la número 7, la barra CB va a ser la número 8 y la barra EF va a ser la número 9. Tenemos 9 barras, de las cuales vamos a mover la barra 7, que sería la barra que une los nodos A y D. Vamos a moverla hacia los nodos E y B, como se puede observar en el gráfico. Esas líneas punteadas ejemplifican la barra 7, que le hemos movido a ese punto. Pero ¿para qué hemos movido esta barra? Le hemos movido para que en el nodo A solo queden dos barras, es decir, dos incógnitas. Y como se pueden plantear dos ecuaciones de equilibrio y tenemos dos incógnitas, entonces eso sí es soluble. Esta estructura compleja se ha transformado en una estructura simple. Y esta estructura simple se puede desarrollar por el método de nodos, por el método de secciones. Entonces, moviendo esta barra vamos a poder hallar las fuerzas en todas las barras. Y el problema estaría resuelto. Pero, ¿podemos así de fácil mover una barra de un punto a otro? Es un artificio, pero como todo artificio, tiene que tener su compensación. En este caso la compensación va a ser la suma de otra estructura simple usando el método de la superposición. Es decir, dos estructuras simples me van a dar la estructura compleja. Es por eso que ustedes se darán cuenta que en la estructura compleja teníamos la fuerza externa 10 kN, pero en la suma de estas, solo una estructura simple puede tener esa fuerza externa, ya que al sumarlas o al superponerlas, vamos a poder llegar a la estructura compleja. ¿Qué pasaría si yo acá le pongo esa fuerza externa, no? Si le pongo acá los 10 kN, al sumarlas me daría 20 kN, entonces ya no llegaríamos a la
estructura compleja. Y es lo que tenemos que evitar. Por eso que la hemos puesto así. Igual pasa con la fuerza externa P. Solo en una de las estructuras simples puede estar presente. Entonces, ya sabemos que la estructura compleja se descompone en una estructura simple y en una estructura y en otra estructura simple. Es decir, en dos estructuras simples, que sumadas nos dan la estructura compleja. Bien, hasta ahí es la descomposición de la estructura compleja. Ahora vamos a ver la ecuación que nos da Genever para poder hallar la fuerza y la compensación. Esta ecuación está determinada o se llama ecuación de compatibilidad y tiene la siguiente forma. Nos dice que la fuerza IJ es igual a la fuerza IJ' más la fuerza doble' IJ multiplicado por K. Ahora, ¿cómo han llegado a eso? Es aquí donde vamos a explicar paso a paso cómo es que se llega a eso, a esta ecuación de compatibilidad. Como hemos visto, hemos trasladado la barra 7 del punto AD al punto EB. Y hemos hecho que esta estructura compleja pase a ser una estructura simple. En el primer caso, vamos a poder hallar las fuerzas internas. Vamos a poder hallar la fuerza de E a B. La vamos a poner fuerza prima. De E a B. Es decir, esta fuerza. Vamos a poder hallarla. Y en el segundo caso, lo que le vamos a añadir es el vector unitario. O las fuerzas unitarias, mejor dicho. Que las podemos observar mucho mejor acá que acá. Estas fuerzas unitarias las añadimos en esta nueva estructura simple. Y como son magnitudes conocidas, de igual forma vamos a poder desarrollar toda la estructura y sus fuerzas internas, entre barras. Y vamos a poder hallar otro valor de EB, que en este caso le vamos a poner fuerza 2' EB. Ambas sumadas nos van a dar la fuerza EB. Pero en la situación real, en la estructura compleja, la fuerza EB existe, pues no existe. Es algo que nosotros nos hemos inventado al cambiar de posición la barra. Es por eso que en la situación real vale 0. ¿Y qué es lo que hacemos? A la fuerza EB le vamos a poner, o la vamos a llamar X. Y a la fuerza 2' EB la vamos a llamar Y. Va tomando la forma de esto. Sobre todo esto se parece a esto. Esta expresión se parece a esta. En algo, falta el factor K. Y ese factor se coloca porque trabajamos con la fuerza unitaria. Esta fuerza unitaria nos va a dar magnitudes para todas las fuerzas, pero va a ser multiplicadas por un factor que no conocemos, pero que sí podemos hallar. Entonces, vamos a hallar ese factor. Ese factor, despejando la ecuación, nos resultaría como menos X sobre Y. Vamos a hallar ese factor y todas las fuerzas que hallemos en esta estructura las multiplicamos por K y nos van a dar el valor real, que sumadas con esta nos va a dar el valor de la estructura compleja. Y vamos así poder desarrollar esta estructura compleja. Entonces, eso es lo principal del método de Genever. Como se dan cuenta, ahora esta ecuación sí se parece a esta. Es por eso que esta es la ecuación de compatibilidad. Pero obviamente, siempre esta fuerza va a ser 0, porque no existe. Porque es una barra que hemos movido para que esta estructura compleja se convierta en estructuras simples. Entonces, es así como trabaja este método de Genever. Lo pueden realizar con valores, pónganle valores a las fuerzas, comprueben y se van a dar cuenta que sí cumple este método de Genever. Bueno, eso es todo. Espero que el video les haya gustado, que les ayude mucho. Y ya nos vemos en otra oportunidad.
Cuídense.